Buenas noches a todos, a cada una de las personas que se han conectado y se están conectando para esta segunda sesión de nuestra semana académica del Comité de Bioética y Trasplante. En nombre de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, tenemos hoy el gusto de contar con un invitado de la ciudad de Barcelona, de España, eh, específicamente el doctor David Paredes Zapata. El doctor David Paredes es muy conocido de algunas de las personas que están hoy dentro de nuestra aula virtual. Él es especialista en nefrología, en medicina interna, es máster en trasplante de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es coordinador de trasplantes con la certificación europea y es consultor uno en la sección de donación y coordinación de trasplantes en el Hospital Clínico de Barcelona. Y además es miembro del Consejo de la Organización Europea de Donación y el doctor hoy nos va a hablar sobre los cuidados intensivos orientados a la donación de órganos. Así que, doctor David Paredes, bienvenido y los micrófonos son suyos. Mil gracias, Rubén. Mil gracias a la AMSI y al Comité de Bioética de la AMSI por esta amable y cordial invitación. Para mí es un placer, un gusto estar en contacto con vosotros, a pesar de la diferencia horaria que eso implica el cuidado intensivo, implica el estar atentos en cualquier momento para poder estar todos conectados y pues es un placer estar con la gente de medicina crítica y de cuidado intensivo y poderos acompañar esta tarde. Yo quiero hacer una presentación sobre este tema que me solicitó Rubén, a quien le agradezco muy amablemente la invitación, para invitaros a ser parte de esta comunidad que con el tiempo, la intención, la pasión y las ganas podemos ir transformando la atención del cuidado intensivo en nuestros pacientes, pero creando un nuevo concepto o reforzando un nuevo concepto que cada vez está más difundido en el mundo, que es el cuidado intensivo orientado a la donación, con un concepto que veréis vosotros ahora cómo surge, que me permite poder compartir con vosotros con toda la experiencia. No hay ningún conflicto de interés en el sentido en que lo que a mí me interesa transmitiros es el contexto en el que estamos en relación a la actividad de donación y trasplante. Yo hablaré con cifras de España y de la región de Cataluña donde vivo, pero esta información debe ser recogida por vosotros para ser trasladada a vuestra actividad diaria. La actividad de donación y trasplante a nivel global, con las estimaciones publicadas por el Observatorio Global en Donación y Trasplante, indican que hay un menos del 10% de las necesidades mundiales cubiertas con los trasplantes que se realizan, y aún así se hace un 39% de donante vivo renal y un 25% de donante vivo hepático. Tenemos un número importante de donantes fallecidos que nos permiten hacer un número importante de trasplantes de órganos, pero en muchos países hay una gran falta de donantes suficientes para dar respuesta a las personas en lista de espera. Fijaos que aquí aparece en la última línea una diferenciación entre donante en DBD, que es donante en muerte encefálica, y el DSD, que es el donante en parada circulatoria, que tiene que ver ambos con el contexto en el que vamos a hablar. Permitirme 5 minutos para hacer una aproximación al contexto nacional, al contexto mundial y al contexto de la Organización Mundial de la Salud, que nos recuerda ya desde una reunión en el año 2010 de los principios guía para el trasplante de
órganos de células y de tejidos, y reforzado posteriormente con la Declaración de Estambul para evitar el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, nos refuerzan un concepto esencial que Colombia tiene que trabajar cada vez más, que es el concepto de la autosuficiencia. Y esta autosuficiencia se tiene que lograr con una responsabilidad hacia aquellas enfermedades crónicas que pueden acabar en el desarrollo de la insuficiencia orgánica que requiera un trasplante como tratamiento, y nos abre la atención a todas esas oportunidades para mejorar nuestro cuidado en la educación, la prevención, el screening temprano, la vacunación, etcétera, etcétera. Nos abre la puerta a la donación y nos abre la puerta al trasplante. Y esto ya dicho en el año 2010, que se reforzó en esta reunión que hubo en el año 2010 en Madrid con el patrocinio de la ONT y de la WHO, ya hablaba de algo que es que la donación de las personas fallecidas como consecuencia del fallecimiento, determinado por criterios neurológicos o circulatorios, afirma la prioridad de que la fuente de los órganos se maximice, y que el papel fundamental de que la donación sea una respuesta terapéutica a las personas que necesitan. Y cuando como intensivistas nos preguntamos, ¿y dónde está el donante? El donante está solamente en la UCI. ¿Dónde lo tenemos? ¿Quién es un posible donante? Yo solo quiero que en esta tabla, que para nosotros en Donación es crítica, es publicada en el año 2011, de esta reunión de consenso de Madrid que os hablaba del año 2010, se habla de un posible donante fallecido a toda persona con un daño catastrófico cerebral o cardíaco que tienen riesgo de que pudieran llegar a fallecer. A partir de ahí puede tomar dos caminos: o evolucionar con mejoría con el tratamiento activo, o bien una persona puede llegar a fallecer, y la forma del mecanismo de fallecimiento pudiera ser con parada circulatoria o en una situación de muerte cerebral. En esta parte de la parada circulatoria, permitirme que entre en describir dos elementos: que esta gráfica del donante potencial y posible y potencial, o el que se va hasta quirófano, se clasifica en la parada circulatoria como una persona controlada o no controlada. Se refiere a la forma como detectamos aquel posible donante. Controlado es el que está ya en la UCI, el que está identificado, el que sabemos que está en el hospital, y que decidimos en algún momento que habrá cese de la circulación o habrá una adecuación de la terapia de soporte vital. Y el no controlado es aquel que llega y se presenta una parada cardíaca inesperada, que sería una persona que hace una parada cardíaca en la calle y que puede acabar llegando al hospital, que sería una parada circulatoria no controlada. ¿Y esto qué importancia tiene? Porque incluso en Colombia, fijaos que en la revisión de esta clasificación de los donantes en parada circulatoria, se hablaba de controlado y no controlado, y dentro del controlado hablamos de un concepto, el último, el 5, que es la eutanasia, que es la asistencia, de la ayuda a morir, que vosotros lo tenéis establecido también en Colombia, y que por eso lo quiero mencionar, y creo que el papel de cuidados intensivos aquí puede ser muy importante. En el año 23, en noviembre del 23, la Unión Europea, durante la presidencia española, la ONT hace una reunión en Santander a finales del año, donde se hace un statement, el statement de Santander, orientado hacia repetir al mundo, volverle a repetir 15 años después el concepto de autosuficiencia, de necesidad de que los países den respuesta a las necesidades de sus ciudadanos y de evitar y prevenir el tráfico de órganos, y se refuerza nuevamente en todo el concepto de la Declaración de Estambul. Y aparece aquí entonces luego que con esto se presenta en la Asamblea Mundial en mayo del año 24,
y se actualiza y se pide a la WHO que en su próxima asamblea para el año 26 presente una nueva actualización y una revisión de todos los criterios guía de la donación y el trasplante, y ya se aprueba una normativa que habla de cómo debemos trabajar a nivel global para aumentar la disponibilidad, el acceso ético y el seguimiento del trasplante de órganos, células y tejidos. Y se plantea eso que ya se había hablado de la autosuficiencia, no solo en tener donantes para el número de personas que están en lista de espera, sino también en trabajar sobre los factores predominantes de riesgo que pueden llevar tanto la obesidad, la hipertensión, la diabetes, etcétera, a enfermedades orgánicas terminales que acaben en la necesidad del trasplante. Y entonces, cuando se nos enfrenta la situación de un problema establecido de una persona que requiere un trasplante, nosotros llevamos ya de establecido en España más de 40 años el programa de la donación dentro de los hospitales. Y este programa, que está explicado a mano derecha en la estructura, en que consta las unidades de coordinación de trasplantes en íntima y continua relación con las unidades de cuidado intensivo y las áreas de urgencias dentro del hospital, permiten la identificación temprana y activa de los donantes y dar respuesta a la necesidad de los equipos de trasplante. No quiero entrar en los otros modelos, que fundamentalmente el de la mitad es el modelo americano, que quizá vosotros, por cercanía en Colombia, podéis tener más visualizado y como más integrado, que debería ser. Pero yo creo que es una cosa muy importante, es que el papel de vosotros, AMSI, adquiera a reforzar el rol fundamental del intensivista dentro del rol de donación. ¿Y por qué? Mirad las cifras en España. Esto se mantiene el año 2019, antes de la pandemia, es como un punto de referencia en general, y veis cómo en estas cifras que están en rojo éramos en ese momento 47, ahora estamos en 48 millones, pero mirad, hay 185 hospitales autorizados para donación, con 45 hospitales autorizados para trasplantes. En número de habitantes estamos muy cercanos, pero fijaos que las cifras de Colombia implican que hay más de 360 hospitales autorizados en el país para donación, que son hospitales con unidades de cuidado intensivo, con intensivistas, con vosotros trabajando, y con unos 34 hospitales autorizados para trasplante, de modo que son cifras muy parecidas, algunas con trasplante infantil, a lo que vosotros, comunidades de cuidado intensivo y como médicos intensivistas y equipos de enfermería de intensivos, tenéis que trabajar. Y España lo refleja muy claramente. En los años 90, cuando yo llegué a España, éramos principalmente los de color rojito, éramos nefrólogos, los que nos dedicábamos, por el interés en el trasplante, en estar en la búsqueda y en ayudar a encontrar los donantes, y mi trabajo ahora es todo el día dedicado a la donación. Y veis cómo los intensivistas eran solo el 30%, cosa que a día de hoy, en el año 24, 25, es más del 80%. Los intensivistas, hay otras especialidades que son gente que tiene formación de urgencias, formación de anestesiología, etcétera. Y veis cómo no solo son equipos médicos, sino también equipos de enfermería. Y todo esto nos permite que ese hospital grande, como muchos en los que trabajáis vosotros, como puede ser hospitales grandes que son a la vez con capacidad de generar donantes porque tienen unidades de cuidado intensivo y que son trasplantadores, son hospitales de una alta complejidad que tienen que ser el pivote en el cual se maneje todo el programa de la donación, con toda la apoyo y soporte a esos otros 300 hospitales que hay en el país en cuidado intensivo, con cuidado intensivo, que no hacen trasplante, pero donde se puede hacer una donación y donde se puede generar la posibilidad de donantes. Esta red de hospitales, que está muy consolidada y muy bien establecida en España, con un papel fundamental de los hospitales que hacen
donación y que hacen trasplante con el apoyo a toda la red, en Colombia perfectamente se puede establecer. Permitirme que os explique muy brevemente cómo es el hospital. Este es el Hospital Clínico, una institución de más de 120 años que está dividido en grandes pabellones. Nosotros estamos colocados a este lado derecho, lo que está en la mitad en la Facultad de Medicina, y estas son todas las áreas de intensivos que tenemos en función de lo que fue el crecimiento del hospital, de institutos, Instituto Cardíaco, Respiratorio, de Medicina Interna, de Cirugía, etcétera, donde hay unidades de cuidado intensivo, incluyendo la coronaria, incluyendo urgencias con el box de paros, etcétera. Tenemos 5 boxes de emergencias, unas 799 camas de hospitalización, y tenemos un área de donación de trasplantes donde tenemos gente dedicada full time, 5 personas del equipo médico con personal de enfermería dedicados al donante en muerte encefálica, al donante en asistolia controlada y no controlada. Participamos en la valoración del donante vivo, que no entro aquí en ese detalle, y en toda persona que fallece siempre planteamos la posibilidad de la donación de tejidos. ¿Y en qué centros actuamos? No solo en el hospital, sino en las áreas del hospital, las otras sedes, y con todos los centros de referencia externos y colaboradores, y con centros a distancia, incluso, yo veréis luego, con residencias. Y esta frase que es clave: sin donante no hay trasplante, del doctor José Luis Escalante, perdón que me falta una C, no nos permite seguir adelante. Y Colombia no puede permitirse no tener donantes porque la potencialidad es impresionante. Necesitamos es que haya el compromiso de vosotros, personal de medicina intensiva, en una detección activa, una estrategia a no ocultar la cabeza, no salir corriendo, sino ponerse a trabajar en el tema y abordar un concepto que es la obligación de fomentar y promover y garantizar el derecho a la donación. De modo que tenemos que transformar nuestro pensamiento e incluir la donación como parte de los cuidados del final de vida. No pensarla cuando la persona ha fallecido, no pensarla a partir del fallecimiento. Tiene que ir mucho más antes, cuando se produce la lesión catastrófica, porque esto hace parte de los códigos de calidad de las sociedades científicas. Aquí lo ha aprobado la CEMISIU, que sería el equivalente a vosotros, con el Código de Ética y de Ontología de la Organización Médica Nacional, que también está aprobado en Colombia, y con la coparticipación de la ONT aquí y de la Organización Mundial de la Salud, y allí es el Instituto Nacional de Salud con la subdirección de la red de donación y trasplante, en donde ha participado por mucho tiempo también el doctor Rubén Camargo y todos los profesionales de coordinación de trasplantes que vosotros conocéis en el país, especialmente en las grandes capitales. Y aquí hay una reflexión que quiero resaltar, que es que los fines de la medicina implica en la prevención de la enfermedad, en luchar contra la muerte prematura, combatir el dolor y el sufrimiento causado por la enfermedad, procurar el bien morir de los pacientes, pero también en la lucha contra la muerte prematura y promover el bien morir de los pacientes, tenemos que evitar ese dolor y esa angustia innecesarios en los pacientes y en las familias, y donde tenemos que plantearnos que la adecuación de la terapia de soporte vital es un derecho del paciente y un deber médico, que cada vez la sociedad, particularmente después del COVID, se ha planteado y está en activo, porque todos hemos hecho decisiones de adecuación de la terapia de soporte vital. No solo es suspender, sino no iniciar. Y esto, que es una diapositiva que muy cordialmente, junto con otras que me compartió la doctora Belén Estebanes de Madrid, intensivista, me permite transmitir y compartir con vosotros este concepto. Belén, que trabaja en el Hospital Universitario de La Paz en Madrid, con quien estuvimos hace poco en Colombia, en mayo, en una sesión en la Cardio, en Bogotá. Hablábamos y ella presentaba esta charla. Le pedí que cordialmente me facilitara unas diapositivas, y ellos
Fijaos cómo quién es candidato al cuidado intensivo orientado a la donación. Cualquier persona con daño cerebral catastrófico de cualquiera de esos orígenes. Viendo el TAC, vosotros hacéis el diagnóstico. Accidente cerebrovascular que sea hemorrágico, que sea isquémico, un traumatismo cráneoencefálico con hemorragia, con hematoma, una encefalopatía anóxica isquémica o bien una lesión tumoral del sistema nervioso central o bien personas que tienen patología crónica a quienes se hace decisión de la adecuación de la terapia de soporte vital, que sean pacientes con neumopatía, con enfermedad neurodegenerativa o neuromuscular, con cardiopatía o la sistolia controlada tipo 5 que hablábamos de la eutanasia, que en Colombia también existe. De modo que aquí surge y se une en el concepto al cuidado intensivo orientado a la donación el concepto de decisión de la adecuación, ya no se llama tanto limitación, sino adecuación de la terapia de soporte vital con el ofrecimiento de la donación a la familia, y es donde surge el concepto que ya se viene trabajando en España desde el año 2012 más o menos, que fue publicado en Medicina Intensiva de España en el año 17, con las prácticas clínicas al final de vida en pacientes con daño cerebral catastrófico, como parte de un proyecto europeo llamado ACOR, que se llamaba Achieving Comprehensive Coordination in Organ Donation, y se comparó lo que pasaba en las prácticas de final de vida en diversos países europeos y en España en la participación de unos 34 hospitales españoles. Se identificaron 1970 posibles donantes, o sea, aquellos con ese daño catastrófico al ingreso al hospital. ¿Y qué les pasó? Pues que la mitad recibió tratamiento activo en una unidad de críticos hasta evolucionar a muerte encefálica, un 27%, sufrir una parada cardíaca, un 5%, hasta la limitación del soporte vital, un 19%, pero del resto solamente un 10% ingresó en la unidad de crítico para facilitar la donación y un 39%, ojo, nunca ingresó en una unidad de crítico. Y esto son las cifras que os estaba hablando, lo que hace que más o menos ese 39% de toda esa patología, nunca los de la mano derecha, la columna de la mano derecha, esa persona con daño catastrófico nunca ingresó a la UCI. Por lo tanto, vosotros como médicos de cuidado intensivo no solo podéis quedaros en la UCI, vuestra tarea en el concepto de incorporar la donación al final de vida es salir de la UCI, ir a emergencias, ir a urgencias, ir a la sala de hospitalización donde la muerte sucede. ¿Y dónde sucede? Fijaos cómo cerca de un 50% pasan las unidades de adultos, de cuidado intensivo de adultos o pediátrico, algunas en neurocirugía, pero la mayoría se quedan en la planta de hospitalización. Fijaos en el servicio de urgencias o en las unidades de ictus, de stroke o de AVC, como lo queráis llamar en Colombia. ¿Y cuánto tiempo pasa entre ese daño catastrófico y la muerte? Fijaos cómo la mayoría del tiempo es que en un día, para aquellos que aceptaron la donación como parte del final de vida, el ingreso, en un día ya estaba decidiéndose qué iba a pasar, y fijaos cómo se podía decidir con la familia optar. Y aquí es donde surge el concepto, dos conceptos claves. Hay que salir de la UCI. Hay que ir a identificar el donante en forma activa, no solo en las paredes de la UCI, sino buscar a aquellas personas con daño catastrófico cerebral, de crear criterios de trigger que activen esos protocolos, hacer actividades educativas, crear material educativo, y eso está publicado por la ONT en las guías de buenas prácticas en el proceso de donación de órganos. Y surge el concepto de la Non-Elective Ventilation Protocols, que son ventilación electiva no terapéutica en pacientes con daño catastrófico, en quien planteamos desde forma temprana el cuidado intensivo orientado a la donación. Esto se hace con un grupo de trabajo con la Semisiuc, se publica en el año 17 en España, se publica por la Semisiuc, y encontráis estos documentos, y nos permite que la forma de expandir el pool de donantes es a través del
cuidado intensivo o ICOD, como se dice en inglés, el cuidado intensivo orientado a la donación. Y fijaos cómo en 26 hospitales se define eso que hablábamos y mirad cómo de 144 arriban al diagnóstico de muerte neurológica, death for neurological criteria, y de esos 132 son donantes en muerte cerebral. Bastante de ellos son mayores, pero fijaos cómo se logra recuperar 2.9 órganos por donante. Y en los que se hace limitación, que ya para entonces estábamos con el programa activo de donación en parada circulatoria, después de la limitación y la adecuación de la terapia de soporte vital en la UCI, fijaos, en ese momento de 46, 19 fueron donantes, también algunos añosos con trasplante importante. Estas cifras veréis cómo se han transformado con los años. Estos años 17, con actividad registrada del 15 y 16. Y fijaos cómo se plantea ingreso en UCI para monitorización, intubación electiva no terapéutica, colocación de una vía venosa central, un catéter arterial que será importante, luego veréis por qué, y la evaluación del potencial donante, ¿por qué la podemos hacer? Y vosotros diréis, pero ¿por qué se habla de donante si no está fallecido? No tiene diagnóstico todavía de muerte encefálica. No, porque ya lo hemos ingresado hablando con la familia con el concepto del cuidado intensivo orientado a la donación. Os recomiendo y os pasaremos estas referencias a través del doctor Rubén, publicado recientemente en Transplantation en mayo de este año, que es cómo plantear y cómo dirigirnos a los familiares para el cuidado intensivo orientado a la donación, que es la explicación de lo que se hace en los hospitales españoles con un trabajo precioso de recolección de cómo era el abordaje, cómo era la metodología, con unas entrevistas semiestructuradas que reflejan las prácticas de cuidado intensivo orientado a la donación, con una entrevista temprana que debe ser coordinada con las otras unidades como urgencias, neurología, neurocirugía, medicina interna, que debe empezar con empatizar con los familiares, confirmar y entender el pronóstico fatal del paciente y proveer en soporte emocional, explorar los deseos del paciente respecto al concepto de donación, escuchar y resolver dudas y asegurar el confort y la tranquilidad y el no sufrimiento del paciente y responder a las necesidades de la familia. Una transformación en el pensamiento que tiene que tener y tiene que participar y liderar medicina intensiva, y veis cómo es un poco compleja esta tabla, no voy a, esta hace parte del artículo, pero veis cómo habla de una entrevista temprana, cómo nos tenemos que preparar, no es salir a hacer una entrevista corriendo, hay que prepararse, hemos de aprenderlo, si nos tocó aprender a hablar de la muerte encefálica, nos tocó aprender a explicar qué significa eso, nos tocó hablar en el COVID el pronóstico y lo que significa el futuro para la persona, tenemos que empezar a aprender a hablar en daños catastróficos graves, cuál es el pronóstico, cuál es la evolución y qué es lo que puede pasar, e incorporarla al concepto de donación al principio y en el cuidado intensivo orientado a donación. Y si esa persona evoluciona, ¿qué es lo que hablamos con la familia? Finalmente lo que le pedimos a la familia es tiempo. Lo que le pedimos es, denos un día, denos 2 días. Si la familia y la persona en vida, antes de perder la capacidad de responder, había contemplado la opción de donación. En Colombia existe un consentimiento presunto que no es radical, de que se actúa sin haber hablado con la familia. Yo creo que aquí lo prudente en el país es siempre hacer una intervención de aproximación a la familia. ¿Y por qué? Porque es clave, lo veréis al final, la familia está alrededor de todos estos procesos siempre, y podemos llevar a una persona a que llegue a una situación de muerte encefálica en ese 1, 2 días de observación, control y vigilancia, y si no llega, siempre queda planteada a la familia la posibilidad de que esa limitación que se iba a hacer en urgencias, cuando el daño catastrófico definió que no era posible una terapia, pues podemos hacerla en cualquier momento, porque tenemos la posibilidad de ofrecer el cuidado, en el cuidado intensivo orientado a la donación, la posibilidad de la donación en parada circulatoria. Un concepto que quiero también introducir y explicar, y al que creo que medicina intensiva es fundamental también. ¿Por qué?
porque surge aquí el concepto de la adecuación de la terapia de soporte vital, que es responsabilidad y tarea de la UCI, que en conjunto con coordinación, veis que en España los intensivistas y los coordinadores estamos entremezclados. Tenemos las dos camisetas, como muchos intensivistas ya hay en el país que lo están haciendo, y tienen esas dos camisetas que pueden empezar la evaluación de la viabilidad del donante, hablar de la voluntad de donación y hacer todo el proceso que tiene que ver con la sistolia controlada, que son medidas premortem que nos permiten en personas que vamos a hacer una adecuación de la terapia de soporte vital que se define con la familia, ese concepto que ya hablábamos antes en cuanto a futilidad, o que ya lo planteamos desde el ingreso porque no había pronóstico, y nos permitiría una canulación de vasos femorales, arteria y vena, y conexión a un circuito de ECMO con administración de heparina, con dejarlo todo listo para el procedimiento de la adecuación de terapia de soporte vital, para poder hacer la limitación y después hacer el diagnóstico de muerte por criterios circulatorios basado en criterio de ausencia de flujo sanguíneo en la monitorización invasiva de la presión arterial, o con un ecocardio que nos permita ver el flujo abórtico. Y cuando se hace ese diagnóstico en Colombia, son 5 minutos, como aparecerá en el protocolo de asistolia controlada que ya se viene trabajando, un protocolo que es muy semejante a como se hace en España y en muchos otros países europeos para el diagnóstico de la parada circulatoria. Y entonces nos permitirá, después del fallecimiento y la declaración de muerte, tras los 5 minutos de no touch period, de no hacer intervención en el paciente, la utilización del sistema de ECMO para hacer una recirculación de los órganos abdominales, para resucitación de los órganos abdominales después de la parada, y permitir que los órganos no se dañen o sometidos a la isquemia sin perfusión. Y eso nos ha permitido expandir este proceso no solo a resucitación de órganos abdominales, porque colocamos un fogarte, una oclusión del balón supraórtico. Fijaos que encima del diafragma hay un balón que ocluye la perfusión de corazón y de cerebro, que es lo más importante, evitar la reperfusión del cerebro. En esos casos nos ha permitido también la resucitación de corazón y el trasplante cardíaco y el trasplante pulmonar, asegurando con un corte de los vasos supraórticos y el drenaje del cerebro que no vaya a haber perfusión cerebral. No voy a entrar en todo el proceso de la sistolia controlada, pero es importante que entendáis que para Colombia es fundamental que el concepto del cuidado intensivo orientado a la donación se empiece a plantear fuera de la UCI, se plantee desde urgencias, desde forma temprana, que se lleve a ofrecer a las familias el tiempo y solicitud de tiempo para ver la evolución, e integrar el concepto de la adecuación de la terapia de soporte vital, no solo en el cuidado intensivo orientado a la donación, cuando lo hemos planteado a la familia en forma temprana, sino también en todas aquellas personas con futilidad terapéutica. Obviamente, y lo digo con Colombia sin que, por favor, no vaya a sentirse la gente que quiero decir algo que no sea correcto. Si alguna de esas personas a quien se le ofrece el cuidado intensivo orientado a la donación en urgencias, y vemos que la persona recupera y mejora y se sale adelante, pues mejor, excelente. Le hemos pedido tiempo a la familia, le hemos ofrecido todo lo máximo, y si logramos recuperarlo, como es el caso de esos 1940, hubo 2 casos que se recuperaron y salieron adelante, otros 3 quedaron con traqueostomía y fueron a fallecer una semana después, pero hubo algunos casos que se recuperaron. Por lo tanto, vosotros podréis llegar a tener algunos casos que quizá se valoraron temprano, que no tenían pronóstico, pero con un manejo intensivo y cuidadoso se puede dar respuesta. Pero por eso es la importancia de la coparticipación de la UCI, de los intensivistas, de hablar con las familias, de ser transparentes, de crear empatía, de acompañar, de responder, de estar al lado de la familia. Sin embargo, a pesar de todo este trabajo tan complejo, de lo que hemos tenido que adaptar nuestro trabajo diario a hablar con las familias aún antes de la declaración del fallecimiento, que vosotros estáis acostumbrados al diagnóstico de muerte cerebral,
En estos casos, los porcentajes de negativa familiar, veis como en Cataluña, eso son cifras de Cataluña, eso está en catalán, veis cómo va aumentando un poquito en los últimos años y estamos llegando a unas cifras que nos preocupan de un 25%, incluso en los casos de asistolia es menos que la negativa muerte encefálica, quizá por la complejidad de entender, y veis cómo a veces es sin ninguna razón la negativa y algunas veces tiene que ver con cuidados, con dudas en la integridad corporal o en el concepto de muerte encefálica, etcétera. Y permitirme rápido que presente unas cifras en España de cómo es la donación de órganos en España. Fijaos cómo estábamos en un plató, en una meseta desde el año 2000 y cómo en el año 2012 empieza, después de arrancar el programa de la asistolia controlada en el país, cambia la ley, hay unos cambios de normativa que nos permiten tirar adelante este proceso y lo que se hace es adecuar todo lo que ya teníamos establecido del cuidado intensivo, adecuación de la terapia de soporte vital, el cuidado intensivo orientado a la donación, y se empieza a trabajar en todo este tema a nivel de las UCIs con la participación activa de los intensivistas. Y fijaos el disparo de la donación que en el año 19 nos permitió llegar a 49 donantes por millón de población, lo que equivale a 2.300 donantes en España en esa época, en el año 19. Colombia en esa época estaba teniendo cerca de 8 o 10 donantes por millón de población, lo que quiere decir que era más o menos unos 200 donantes por millón de población, mucho menos para una potencialidad igual o incluso mayor de lo que tenía España entonces. Vino el desastre de la pandemia, se cayó todo durante el año 20, pero veis cómo la resiliencia del sistema y la capacidad de respuesta inmediata nos ha permitido que en 4 años hayamos llegado a superar el valor que teníamos de donación en el año 19, incluso a incrementarlo y a tener 2.560 donantes. Y de estos, fijaos que muestro lo que es en Cataluña para que lo entendáis. ¿Cuántos son de asistolia de parada por criterio circulatorio o cuántos son de muerte cerebral? Y fijaos que aquí hago la llamada de atención a los hospitales que escucháis. No solo son los hospitales trasplantadores, como son los de arriba en Barcelona, los hospitales como el Clínico, Belviche, Sant Pau, Valle d'Hebron, Can Ruti, sino 28 centros más en Cataluña que no son trasplantadores, que son esos 360 hospitales en Colombia con médicos intensivistas que también pueden generar. Y mirad cómo la mayoría es la muerte en asistolia, que es el azul, MA, que es muerte en asistolia. La mayoría son las historias en los grandes centros de la capital, donde hay el trasplante, donde hay la donación, donde hay todo. Y en los otros hospitales, grandes centros que hay de intensivos en otras áreas alrededor de Barcelona, también se generan ambos tipos de donantes, pero donde tiene fundamental rol y fuerza de la asistolia controlada es en los hospitales trasplantadores. Y veis cómo a lo largo de los años el porcentaje de donación en muerte encefálica, la línea azul en las gráficas inferiores, ha ido bajando el porcentaje y cómo en el año 22 se cruzó con el color azul clarito, que es la donación en asistolia. Veis en esta gráfica aumentada que ya tenemos 42% de los donantes en el año 24 por asistolia, 26% por muerte encefálica y 30% de los donantes aquí eran donantes vivos, porque en Cataluña hay una fuerza muy importante del donante vivo renal. Pero estamos en este momento quitando el vivo entre la asistolia en los donantes fallecidos, el 60% de los donantes en Cataluña ya son de asistolia controlada. Y eso seguramente serán cifras a las que tendrá que llegar Colombia y seguramente llegará muy temprano. Y veis cómo la donación en asistolia en España, mirad las cifras de los 2.500 que había ya en toda España, son 1.316 donantes. O sea, España está ya en el 50% de los donantes, son donantes en asistolia controlada. ¿Y qué edad tenían los donantes? Pues son donantes generalmente con un perfil de que el 49% de los donantes tenían más de 60 años, un 25% más de 70 años y
y con una edad mediana de 58 años. Si miráramos las cifras de Colombia, mirando los casos que se pierden ahora de los que hay de muerte cerebral, y miráramos toda la potencialidad que hay de daño catastrófico y de adecuación de la terapia de soporte vital, en los centros que han hecho ya algunos estudios en Bogotá, en Medellín, hay 2 o 3 centros que han ido evaluando la mortalidad de la UCI, solo en la UCI, y luego si lo expandiéramos a urgencias, veríamos como el porcentaje de capacidad de generación de donantes después de adecuación de la terapia de soporte vital sería muy alto. Y esto en esta gráfica nos dice la causa de muerte de los donantes. Permitirme que sea refuerce el esquema en Cataluña, y mirad que yo lo que quiero mostrar es en esta gráfica superior, el color azul superior, el clarito, son otro tipo de causa de fallecimiento, y luego viene la anoxia, porque cada vez estamos viendo, y lo estaréis viendo vosotros también en Colombia, el tratamiento es mucho mejor de la parada cardíaca, queda una anoxia encefálica brutal, y esas anoxias muchos acaban después en un daño catastrófico cerebral muy grave con no probabilidad de recuperación, y acaban adecuación de la terapia de soporte vital. En España, el tráfico, la causa de trauma craneal por tráfico es un 4,7% y un 10% de trauma craneal por no tránsito, generalmente en personas con caída en una obra o en una construcción o en otro tipo de accidentalidad. Y también está la donación post-PRAM. El PRAM es la prestación de ayuda a morir o eutanasia, en donde fijaos cómo en Cataluña, a lo largo del año 21 que se aprobó la ley, Colombia lo tiene desde el año 15 o 16, fijaos cómo ha habido ya 34 personas que dentro del contexto de PRAM, de unas 400 PRAM que se han hecho en España, más o menos un 10% han sido donantes de 400 que se han hecho en el área de Cataluña en estos 4 años, un 10% más o menos han sido donantes también post-PRAN, o sea, post-parada circulatoria. ¿Y por qué? Porque tenemos que dar respuesta en Cataluña a 1.440 personas que esperan un trasplante, en España a 5.400 personas. Y en Colombia, ¿a cuántas? A cerca de 1.500 personas que están esperando un trasplante. Y por eso, recordad, para tener en mente que alguno de estos pacientes puede ser donante de órganos. El paciente en la UCI con una OBC hemorrágico que evoluciona a muerte encefálica después de 5 días de tratamiento activo, ese es el que veis ahora. Pero ojo, en esa misma UCI o en la UCI coronaria de al lado puede haber alguien con anoxia cerebral luego de una parada cardíaca recuperada, que a los 5 días se valora el pronóstico neurológico, no llega a muerte cerebral, y se puede plantear la adecuación de la terapia de soporte con la familia por futilidad, y si esto se acepta por el equipo multidisciplinar que lo decide en la UCI, se puede plantear como consecuencia de esta adecuación la posibilidad de la donación. O bien un paciente en UCI con AVC hemorrágico ya intubado, que luego de una semana de tratamiento y cirugía decompresiva no recupera, no evoluciona a muerte cerebral, se discute la adecuación con la familia. O bien el paciente en ictus que llega con un AVC isquémico, con un Glasgow adecuado y correcto al ingreso, que 24 horas después se deteriora, llega a un Glasgow de 6 y probablemente no está intubado, y podemos plantear el cuidado intensivo orientado a la donación en la unidad de ictus. O bien el paciente en urgencias con parada cardíaca dentro del hospital o fuera, que se recupera, ingresa a la UCI y a los 5 días se plantea evaluar pronóstico, o el paciente en urgencias con una OBC extenso, Glasgow menor de 7, intubado, sin opción quirúrgica por neurocirugía, en quien no vamos a hacer nada, en lugar de dejarlo en urgencias aparcado, se plantea con la familia el cuidado intensivo orientado a la donación, y en lugar de esperar con sedación a que fallezca, se le plantea a la familia tiempo para ver la evolución. O el paciente en urgencias, que es una persona, como es un caso real, con una malformación arteriovenosa gigante, que nunca se pudo tratar
por vía endovascular o por cirugía, que hace pérdida súbita de conciencia, que ya sabía su pronóstico y que había decidido que en caso de que le pasara un daño catastrófico severo, la persona permitieron que fuera intubado en casa por el SEN con un Glasgow bajo, con una VC brutal, masivo, neurocirugía ya no ofrece ninguna posibilidad de tratamiento, tenía voluntades anticipadas y se plantea el cuidado intensivo orientado a la donación con la familia y este paciente fue una sistolia controlada. Y yo no quiero que os agobiéis con esta gráfica, simplemente mirad lo amarillo. Lo amarillo quiere decir el cuidado que intensivos tiene que dedicar a la familia, porque en el final de vida y donación, que son parte integral, la donación es la parte integral del final de vida, tenemos que tener el cuidado, la empatía, la dedicación, la explicación clara y transparente a la familia de lo que pasa y explicar todas nuestras decisiones y cómo a partir de un tratamiento activo o de una futilidad terapéutica orientar a que la persona con daño catastrófico cerebral o cardíaco puede llegar a evolucionar a muerte encefálica, a una sistolia controlada o bien el no controlado, que no quiero entrar en las paradas súbitas cardíacas, no quiero entrar aquí. Pero me quedo en que la UCI, todo esto a mano izquierda, entre el daño cerebral grave y cardíaco severo, es un trabajo muy grande en el que vuestro trabajo es necesario y con un soporte continuo a la familia. Y eso es lo que nos ha permitido que ya desde el año 2012 Lancet hablaba de cuáles eran los puntos críticos en la donación en el año 2012, es que la donación es parte normal del final de vida en España. Llevamos más de 15 años con este programa y esto hace que actualmente Lancet acaba de publicar o publicó este año que la decisión de donar órganos eleva unas profundas preguntas y el modelo en nuestro país demuestra la importancia clave de la confianza, del trust, la credibilidad. Y eso se crea con los años, se crea con la transparencia, con el abordaje, el rol fundamental de cuidado intensivo, desde un cuidado intensivo y en urgencias cooperativo con los médicos de ambos sitios, en las áreas de críticos, en las áreas de ictus y con un papel del coordinador de trasplantes, que vosotros, los intensivistas, sois los coordinadores de trasplantes que tenéis que asumir ese doble rol porque la donación es parte integral del final de vida. Yo os quiero dar las gracias con esta imagen de las Torres Humanas, que en Cataluña son los castellers, que necesitan el apoyo y la fuerza de la peña abajo que soporta el peso de la torre, pero que no solo tiene que subir y la niña pequeñita que sube levanta la mano cuando llega arriba, sino que sin caerse la torre humana tienen que volver a bajar, y eso es la donación y eso es el trasplante. Yo aquí dejo de compartir y quedo abierto a vuestras preguntas. Nos quedan unos 15 minutos para poder discutir. Mil gracias. Muchas gracias, David, por la presentación muy objetiva, muy gráfica, muy orientadora y muy motivadora hacia la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, que de acuerdo a lo que tú nos estás planteando, tiene una responsabilidad histórica dentro de las IPS generadoras y dentro de las IPS trasplantadoras. Bueno, muchas gracias. Quisiera que si hay alguna persona dentro del auditorio, no veo en este momento escrito alguna pregunta en el chat, pero si pudiesen entrar y hacerle la pregunta que les interese a David, pues bienvenidos. O sea que abrimos también los canales para que los que quieran hacer las preguntas a David. Si no, pues empezaremos a hacerle nosotros preguntas a David. ¿Hay alguna persona, Alejandro, que quiera hacerle alguna pregunta directamente a David? No, señor, no vemos ninguno. No vemos. Bueno, mientras... Hay una pregunta en el chat, creo. Sí. Sí. La pregunta dice exactamente cuáles son los principales dilemas éticos que se presentan en este caso, la hace el doctor Edgar Cabra Sarmiento. Adelante, David. Gracias, doctor Cabra. Gracias por la pregunta, es fundamental. Obviamente no hay tiempo
para tratar toda esta parte ética. Esta es una reunión de bioética. Aquí quien más sabe del tema es Rubén, que lo ha estado liderando por mucho tiempo estas discusiones de bioética, pero aquí, fijaos que es, por eso hablaba del COVID, porque el COVID es un paradigma que nos ha transformado muchas cosas y esa fuerza que transformó en la sociedad hay que integrarla y mantenerla. Es unas decisiones que se toman que son parte de la decisión que se tiene que hacer en las UCIs. No hacemos limitación, no se hace adecuación de la terapia de soporte vital para tener donantes. Por favor, que no se interprete mal. No estamos haciendo esto para que haya donación, no. Estamos haciendo esto porque es un rol, una responsabilidad, es una necesidad de que cuidado intensivo, de que la sociedad de críticos, la sociedad de medicina crítica e intensiva, asuma el rol y el papel fundamental de ante la futilidad terapéutica, ante el encarnizamiento terapéutico, ante la no probabilidad de recuperación, podamos ofrecer a las familias y a la persona un final de vida digno, un final de vida sin dolor, sin sufrimiento y con no un alargar ese sufrimiento para la familia sin ninguna posibilidad de terapia. Una vez discutido esto, consensuado en la UCI, con la coparticipación de enfermería, con la participación de todo el equipo multidisciplinario, no es una decisión de a toda carrera en la noche hecha por un médico, no, es un consenso de la UCI en donde todo mundo decide que estos temas se hablarán en conjunto con el grupo de bioética del hospital para que haya una coparticipación del equipo de bioética del hospital. Se decide y se plantea esto como una actuación normal. Lo que pasa es que si incorporamos el concepto de donación en forma temprana dentro del final de vida, tiene que surgir también la pregunta, hombre, si yo voy a hacer adecuación, podré tener una sistolia controlada y podré tener un donante si es que no ha llegado a muerte cerebral. Tu pregunta también va, ¿y qué tan ético es ir a hablar con alguien, a preguntarle de la donación cuando recién acaba de llegar al hospital y está en la barabunta de la llegada a urgencias y ya no me dicen que no tiene pronóstico y ya me están hablando de donación? Bueno, eso es lo que implica, nosotros tuvimos que aprender, es fuerte, es complejo, requiere formación, requiere cuidado. Ese artículo que yo os presentaba en la referencia bibliográfica de Requesting Relative About ICOT, os lo voy a compartir, es fundamental porque tiene además una serie de instrucciones de cómo prepararse, cómo abordar, cómo aprender, y eso hay que ensayarlo, eso hay que prepararse. Es complejo, pero se puede hacer. Y es ético. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos con el COVID. Lo hicimos con el COVID cuando se hablaba y se definía adecuación de la terapia de soporte vital. No es porque aquí haya escasez de recursos, sino porque es ético ante las circunstancias de la persona. Y si la persona se recupera cuando yo lo que le pido es tiempo y se recupera, fabuloso, mejor, pero entonces nos hará replantear lo que estábamos ofreciendo a la familia desde el principio. Pero la mayoría de estos casos catastróficos que todos sabemos que ya se limitan, pues en urgencias, ya sabemos que muchos de esos no van a evolucionar. Gracias, Edgar. Gracias. Gracias, Hay otra Estefaní, pregunta. por tu comentario también. Mil gracias. Sí, Stephanie ya te dio las gracias. Aquí veo otra pregunta de Alexandra Zaraguro, que dice, ¿cómo podríamos incorporar a las diferentes especialidades? Esto es fundamental, Alexandra, porque el rol no es, por eso decías, multidisciplinar, no es una decisión unilateral, es una decisión conjunta en que tenéis que involucrar a los neurólogos. Yo recuerdo en el año 2011, 2012, en el hospital existe lo que se llama el grupo de trabajo de interucis. Entonces, cuando empezábamos a preguntarle a los neurólogos, díganos el pronóstico de esta enfermedad neurológica. Uy, yo no sé, a mí no me pida pronóstico. Yo no le puedo predecir si la persona cómo va a quedar en su condición neurológica, no sé si va a responder o no, no sé. Entonces se hacía mucha traqueostomía entonces. El paciente de UCI se hacía traqueostomía y luego acababa falleciendo 1 o 2 semanas después
en un área de medicina intermedia o en una sala con una infección respiratoria o lo que fuera, porque no se abordaba la adecuación de la terapia de soporte vital. Y entonces, con el tiempo los neurólogos asumieron y con las publicaciones, que cada vez hay algunas un poco más recientes, hay pocas, de definir ese pronóstico, ese que hablábamos de España, que está en la referencia, en la presentación del proyecto ACOR, y luego lo de el ICOT, que está, esas tres referencias son muy importantes para ver qué características neurológicas tenían esos pacientes y en quiénes se puede plantear todo este concepto, porque son los que tienen mayor probabilidad de futilidad terapéutica. Por eso se puede plantear este punto. ¿Y a quiénes incorporamos? Emergencias, médicos de emergencia y de área de urgencias, médico neurólogo, médico neurocirujano, médico de medicina intensiva y anestesiólogo y médico de medicina interna que recibe el paciente en urgencias en esos daños catastróficos cerebrales, y también los cardiólogos y los cirujanos cardíacos que reciben el paciente con daño catastrófico cardíaco. Entonces es multidisciplinar y ojo, no olvidéis enfermería. Enfermería es clave para que sea el soporte y el apoyo, porque son quienes mucho más cercanos están con la familia y vos van a ser absolutamente fundamentales. En nuestro papel son fundamentales el equipo de enfermería. Gracias, David. No veo todavía otra pregunta, pero yo quisiera preguntarte algo, David. Los grupos de trasplantes, ¿qué porcentaje de participación han tenido históricamente en España con relación a este tema, comparado con la participación de la Sociedad de Cuidados Intensivos en relación a este tema? ¿Quién motivó a quién, o ambos se motivaron, o fue una iniciativa más quirúrgica o más clínica del intensivista? ¿Qué porcentaje podríamos ver para ver cuál es la relación? Porque nosotros aquí en Colombia estamos trabajando prácticamente con los grupos de trasplantes y no directamente con la Sociedad de Cuidados Intensivos, porque los intensivistas, pues no todos están, de pronto los 34 que puedan estar formando parte de las IPS trasplantadoras, pero tú bien lo decías, hay 340, 60 IPS generadoras que están con intensivista, pero que no están de pronto con la misma motivación de las unidades de trasplantes. ¿Qué me podrías decir con relación a este tema? Sí, es un tema muy, muy interesante, porque yo creo que aquí en España ha sido una como una guerra de haber, no, guerra en un sentido sano, ¿no? Una promoción entre unos y otros. Y esto surge históricamente, como veíais, surge con los equipos de trasplante que se dedican a la búsqueda del donante. Por eso éramos nefrólogos los que estábamos principalmente vinculados, y acabamos logrando incorporar a que los médicos de intensivos hagan parte fundamental. Y ahora resulta que son los médicos intensivistas, son los médicos de medicina intensiva, son los anestesiólogos que trabajan en esta área, son los médicos de medicina interna que se dedicaron a esta área de intensivos y de críticos, son los que ahora lideran la SEMISIUC y en las áreas de las sociedades científicas, lideran estos protocolos, tienen establecido como criterios de calidad de las UCIs el donante en muerte encefálica, el donante en asistolia, la adecuación de la terapia de soporte vital, y ha transformado su vida y su pensamiento en la UCI a que la donación es parte integral de ese final de vida. Por lo tanto, empezó como una presión de los equipos de trasplante por la necesidad, pero se transformó en una oleada de intensivistas y de médicos de medicina intensiva y de críticos avanzando y trabajando, y son los que lideran ahora y son los que son fundamentalmente coordinadores de trasplante en nuestro país. O sea, yo creo que en España, como lo veías, más del 80% son médicos intensivistas. Y yo, como nefrólogo, ya tengo unos cuantos años, ya llevo un tiempo trabajando en eso, casi 30 años trabajando en todo el tema de la donación. ¿Qué te voy a decir a ti como médico intensivista, también vinculado con el tema desde cuando hiciste el máster aquí en España? Yo creo que es un punto en el que hemos venido por distintos caminos, pero convergen
en el punto de que la donación nos afecta a todos. Todos somos parte de esa tarea que hay que desarrollar. Y aquí el rol de intensivos y de críticos es absolutamente fundamental. Hay que asumirlo. Hay que darle dinamismo, otra cosa nueva. El COVID nos dio chispa, nos dio muchas cosas por hacer. Pues aprovechémosla, aprovechemos ese empujón, reactivemos y promulgamos la donación. Y como tú bien decías, los hospitales trasplantadores es fundamental que esto se integre mucho más fuerte para que den respuesta y generen donantes, pero también para que pueda establecerse, como parece, se está organizando seguramente en el país, un programa de asistolia controlada, iniciando en los grandes centros trasplantadores que tienen todos los recursos y fomentando que cada vez más intensivistas en el resto de Colombia participen en estas decisiones de final de vida. Pero ojo, no limitamos para tener donantes. Se limita porque eso es ético, eso es un derecho del paciente y es una dignidad en el final de vida. Bueno, David, yo creo que es muy interesante, muy amplio el tema y pues tendríamos que recurrir a más minutos para eso. Una última pregunta. ¿Qué recomendaciones podrías darnos a nosotros, a Colombia, a la Asociación Colombiana de Cuidados Intensivos, para que podamos nosotros hacer de los intensivistas miembros activos de esa cruzada, por llamarlo así, de la donación en asistolia controlada? Somos una sociedad contamos con más de 700, 800 afiliados, que contamos con más, no solamente de las 360 IPS generadoras, sino hay más instituciones, porque por definición en Colombia las denominamos generadoras por tener cuidados intensivos y neurocirugía. Pero hay muchas que no tienen neurocirugía, pero que tienen cuidados intensivos, lo cual nos lleva a superar a esas 600. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué recomendación después de esa experiencia que ustedes han tenido a través de todos estos años en España, que los ha ubicado en el puesto número 1? ¿Cuál sería esa recomendación que pudiéramos nosotros asumir, comprometernos en Colombia con los médicos intensivos para que entren a formar parte de esa nueva forma de ver al paciente crítico, de ver la donación y de entender el trasplante? Yo creo que es una muy buena pregunta. Es una política que tiene que um, eh, invitarse a que la sociedad lo tome como un acto propio, lo asuma como una responsabilidad, la propia sociedad, desde el área directiva y desde el área de divulgación y de formación, y en la formación que se hace a los nuevos profesionales, empezar a inculcarles este concepto de que, porque fíjate que son tres cosas simultáneas: es adecuación de la terapia de soporte vital cuando hay futilidad y cuando no hay pronóstico, es integrar un concepto que es el cuidado intensivo orientado a que la donación pueda ser parte integral de ese fin de vida, y es brindar atención y transparencia a las familias, explicación y cuidado. Y el mejor preparado para ello es el médico intensivista. Y entonces en la formación de los nuevos hay que empezar a integrar esto. La sociedad tiene que crear criterios de calidad para las UCIs en las exigencias de las acreditaciones de las unidades de cuidado intensivo. Un criterio de calidad debe ser: ¿cuánta muerte encefálica tenemos aquí? ¿Cuántos potenciales donantes detectamos? ¿Cuántas adecuaciones de terapia de soporte vital se realizan? ¿Y en qué acaban esas adecuaciones? ¿Esas adecuaciones acaban en un fallecimiento simplemente o están integrados a un proceso de donación? Y eso puede pasar en todas las unidades de cuidado intensivo de Colombia, porque es un planteamiento de que en todas esas personas con daños catastróficos, ¿qué pasó? Y hay que pedirle a las UCIs que digan: es que aquí no tenemos casos de donantes, aquí no hay donantes. No, no, miren la mortalidad de los últimos 6 meses.
Miren todas las personas que han fallecido y revisen cuántos con patología cerebral grave o cardíaca grave fallecieron, en qué circunstancias, cómo fue, si no llegaron a muerte cerebral, cómo quedaron neurológicamente, hubo adecuación o fue simplemente una parada cardíaca por inestabilidad y no cuidado hemodinámico adecuado, etcétera. Y dará la potencialidad que hay de casos de muerte encefálica y de casos de asistolia controlada. Y llamará la atención a que lo que se ve en la UCI, esa mortalidad, si nos expandimos a ver la mortalidad en urgencias y la mortalidad en la unidad de ictus o unidad coronaria, veréis cómo los números se crecen una barbaridad. Ok, gracias. Nosotros en Colombia contamos con 19 programas de cuidados intensivos. Viendo la historia española, desde un comienzo, la Organización Nacional de Trasplantes hizo un convenio con las universidades donde se desarrollaban esos programas académicos de cuidados intensivos. Entiendo que esa sería una primera recomendación, que nosotros empezásemos a través de la Asociación Colombiana de Cuidados Intensivos con los programas a hacer un convenio con nuestra ONT, que es el Instituto Nacional de Salud, que le permita al Instituto Nacional de Salud, que en este momento tiene por resolución la certificación, de empezar a hacer esa formación con los programas de posgrado. Entiendo que Claro. esa sería una primera parte. Bueno, vamos a tomarla en cuenta. Yo creo que tendríamos que empezar a trabajar programas de posgrado, Instituto Nacional de Salud y un convenio de certificación y capacitación apoyado pues de otras personas que forman parte de la red de trasplantes. Colombia, a través de esas 360, 40 IPS generadoras, ha empezado un proceso de cambio que es ir formando nuevos coordinadores. Desde luego que esto no es fácil, no vamos a tener resultados inmediatamente, pero tú lo decías al comienzo, los coordinadores y los intensivistas tienen que ir de la mano. O sea que estamos formando en ese momento nuevos coordinadores, motivándolos para que empiecen a detectar donantes, pero si no tienen el apoyo de esos intensivistas, de esas IPS generadoras, pues les va a costar mucho más tiempo seguramente llegar a lograr el objetivo. Entonces, veo cómo el instituto tendría que fortalecer esa alianza también con esas IPS generadoras, la Asociación Colombiana, las IPS generadoras y los coordinadores de trasplantes. Yo pienso que son dos apreciaciones muy importantes que nos has dado en este momento y que consideramos que son de trabajo, fuera del trabajo que el Instituto Nacional de Salud está haciendo en este momento con las IPS transplantadoras de desarrollar un protocolo de donación en asistolia en el cual la última palabra no la tendrá el instituto, sino la tendrá directamente el Ministerio de Salud y Protección Social. Pero yo creo que esos tres elementos podrían ser como esa punta de lanza que nos permita potencializar y acortar un poco más el tiempo, porque, bueno, llegar a tener la experiencia de ustedes de 20 años, pues cuando nosotros apenas tenemos la iniciativa, pues nos va a costar siempre un poco. Así que es lo que entiendo que es tu recomendación y no sé si tengas alguna otra cosa que aportarnos antes de cerrar ya esta reunión. Claro. Sí, yo creo que aquí tú has tocado un punto muy importante y que también Stephanie lo menciona allí. Es decir, hay que no solo formar a los médicos futuros que van a salir en las promociones, sino a los que ya están, esas personas con ganas, esas personas jóvenes, esas personas entusiastas que están comprometidos con el trabajo en intensivos y que puedan entender este concepto y asuman este abordaje a las familias con empatía, con respeto, con transparencia, en que en conjunto con los equipos de coordinación de trasplantes puedan hacer una
formación conjunta, es decir, un apoyo entre todos y una creación de equipos multidisciplinares de trabajo en conjunto con los intensivistas. Y yo creo que aquí a lo que venís vosotros haciendo a nivel de las UCIs en todo el país es fundamental, pero hay que reforzarlo también con esos intensivistas que ya tienen muchas ganas, que tienen mucho conocimiento y que a la vez hacen un rol, que se obtienen dos camisetas, ¿no? Pueden a trabajar muy bien y yo creo que esa formación es clave en conjunto con todos, ¿no? Gracias. Creo que Stephanie, creo que pregunta o dice, ¿podríamos en este orden de ideas, lo que estamos hablando, David, facilitar la formación en coordinación de los intensivistas que quieran hacer formalmente con el instituto? Yo creo que el Instituto Nacional de Salud, a través de nuestra directora, la doctora Diana, está muy abierta a esa formación, porque la academia es la que tiene que asumir esto. La formación y la educación de los intensivistas va a ser fundamental. El cómo la iríamos a hacer nosotros junto con el instituto sería ya con la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, con esas IPS trasplantadoras inicialmente, certificar a esos médicos intensivistas y formar nuevos médicos intensivistas con las promociones de los 19 posgrados. Qué gran trabajo tenemos, David. Espero que en la próxima reunión que te invitemos podamos darte más información de cómo hemos podido desarrollar esto en Colombia. Yo invitaría a las personas que están, en este caso también a Estefanía, Alexandra, Alejandro, invitaría a todos a que formen parte del Comité de Bioética y de Trasplantes de la AMSI. Necesitamos ideas nuevas, necesitamos gente nueva, necesitamos gente que quiera apoyar esta formación y este desarrollo. Entre más personas estemos en esto, mejores resultados iremos a tener. Así que la invitación desde Colombia es integrarse al Comité de Trasplantes y de Bioética y seguir acompañados de España, del Instituto de Donación y Trasplantes, de la ONT, de David, en el cual te pediremos la asesoría y te pediremos también que nos sigas acompañando para que esto realmente sea una realidad para Colombia. Bueno, sin más, David, muchas gracias por tu tiempo. Sé que en este momento en España son como las 3 de la mañana y tú has donado tu tiempo y eso tiene mucho valor para nosotros en Colombia. David, con mucho cariño para siempre con el país y con todos, y os agradezco la amabilidad de estar aquí, de brindarnos este tiempo y de permitirme llegar a vuestras casas y conversar. Un placer. Un abrazo, David, desde Colombia, y a todos los que estuvieron participando. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Mil gracias.